La Zarca era una feroz capitana de bandoleros, bellísima. Su belleza era cierta, una belleza soberbia que incitaba. La osamenta alta, armoniosa, la encarnación de las piernas y de los muslos era casi opulenta. Arriba de la cintura era estrecha y la brevedad de los pechos no hubiera sido visible si no los hubiera apretado con una faja que ella usaba en vez de monillos. Su belleza incitaba, pero al mismo tiempo atemorizaba por el resplandor helado de sus ojos de un azul verdoso semejante a las turquesas, el ceño agestado y los cabellos ensortijados y rojizos como la candela. Su belleza era cierta y ella ponía su virginidad y la de su compañera a disposición del macho que la venciera en un duelo con el arma que él mismo eligiera. Su historia la trae Miguel Gutiérrez, nuestro Miguel Gutiérrez. Nos cuenta Miguel Gutiérrez que el tiempo de la Zarca fue anterior al de Froilán Alhama. Froilán Alhama, el último de los grandes bandoleros de la región Piura, que desvalijaba a los ricos, asaltaba e imponía cupo a las haciendas para después distribuir el botín entre los pobres. La imagen de Froilán Alhama palidece ante la de bandoleros anteriores, de más o menos unos años antes de la guerra con el chileno, años en que hasta las mujeres se echaban a los caminos capitaneando bandas, igual y hasta mejor que los hombres. Una de ellas era la Zarca, la de belleza incitadora y atemorizadora al mismo tiempo. La historia de la Zarca y la de los bandoleros de ese tiempo se conservó en la tradición oral de los guitarristas que amenizaban reuniones en las casas y en los chicheríos cuando los pianos de manubrio fueron reemplazados por los pickups. En ese tiempo, los dúos y tríos de guitarristas sostenían duelos y reñidos competencias de décimas y cumananas que cantaban historias de amor, historias de venganza y de fatalidades de la vida. Las cumananas más difundidas empezaban con el asunto del nombre, el nombre de la Zarca. Ella abominaba que la llamasen Deidamia, que era su nombre de pila, como si su verdadero nombre la ofendiese. Che, antes ordenaba que la llamasen la Zarca, o la Zurda, mejor aún, la Capadora, nombre que mereció en las atroces circunstancias del duelo que sostuvo con el mulato Chepecera, al que emasculó, le arrancó los genitales en venganza por la violación a Paula, su compañera. Un tiempo después de ese episodio con el mulato Chepecera, apareció en el destino de la Zarca el famoso bandolero Carmen Domador, que se había hecho de la jefatura de su banda después de un duelo a muerte con su maestro, Abraham Cuestas, el ecuatoriano. Contaban los cumananeros en sus verseadas que Abraham Cuestas, el ecuatoriano, era el gallo que cantaba de Loja a Ayabaca y era un hombre correcto y piadoso, tanto que a los adversarios que quitaba la vida en justo duelo mandaba que les cavaran una tumba decente, santificada con una cruz muy bien labrada. Esas virtudes heredó su discípulo Carmen Domador. Carmen Domador era encantador, bien plantado, con buenas líneas de su dibujo y sobre todo con su ciencia de decir versos acompañándose de su guitarra. Encantador, nadie como él para encender la vida, la sangre de las mujeres.
Encendía en ella arrebatos de ciega pasión, de irremediable fatalidad. Mujeres, desde las más humildes hasta las de más alto estatuto y mejorada sangre, de puro odio a los hacendados, a los blancos, como se decían, les robaba la querida principal. Con la querida de asiento su modalidad era diferente. Blanco, aquí me vengo a llevarme a tu querida. La voluntad de ella es conmigo. Dime cuál es la tuya. ¡Che! Llévatela, hombre. Si antes ya me empalagó su carne. Entonces la mujer que esperaba detrás de la puerta corría a treparse en el anca de la cabalgadura de Carmen Domador. Por miedo era que los hacendados optaban por la vergüenza, porque era fama que dos hacendados que osaron defender lo que consideraban suyo no pudieron soportar la arremetida del puñal. Pero Carmen Domador no solo les arrebataba las queridas, de tanto en tanto cometía la perversidad de robarles las hijas que empezaban a florecer y que cándidas las pobrecitas caían rendidas, hechizadas ante su canto. Pero la perversidad naturalosa del hombre consistía en que después de gozarlas se las devolvía al deshonrado padre. Blanco, aquí tienes a tu torcaza. Como tengo buen corazón te la devuelvo, para que te asista en tu vejez. Sin embargo, Carmen Domador no dejaba de quejarse en sus canciones, en sus pasillos, en sus tristes, por no haber encontrado a la mujer que despertara en él el loco amor que su vida reclamaba. En esa circunstancia llegó a sus oídos la nombradía de la Zarca, la capitana de bandoleros, que se persinaba con la mano izquierda, la capadora del mulato Chepecera, la que ofrecía su virginidad y la de su compañera para el macho que la venciera en duelo con el arma que él mismo eligiera. Y eso era fama desde la primera vez que entró a apostar en el Coliseo de Gallos de Morropón. Con el puñal en mano, saltó al ruedo. ¡Escúchenme, manganzones! Yo soy la Zarca. Y ella, Paula la Virítica, mi compañera y hermana. Si hay algún macho aquí que quiere probar la miel de nuestros panales, que venga en este momento a tomarla. Ninguno de los hacendados, de los asistentes, aceptó el reto. Antes, para disimular la vergüenza, uno de los hacendados propuso un brindis por la valentía y la hermosura de la Zarca. Y también por su compañera, Paula la Virítica, también era hermosa. Era delgada como el viento, su rostro perfilado, pequeño, y sus ojos negros miraban ansiosos y melancólicos. Padecía de alferecía y caía presa de violentas convulsiones. Pero ese mal no era tal, porque en esas convulsiones ella veía el futuro y tenía la virtud para el San Pedro, para el Cato. Ella misma contó que fue el San Pedro quien le reveló la existencia de la Zarca. Si quieres saber quién es tu natural, busca a la Zarca. Mira, es ella, apareció. Paula la Virítica la vio, era hermosa. Entonces Paula rompió con su familia, abandonó su pueblo en las alturas de las serranías y se fue a buscarla durante 2 meses. Cuentan los cumananeros en sus verseadas que el encuentro de la Zarca con Paula la Virítica se produjo en una encrucijada de caminos entre Salitral y Bigote.
La zarca, montada en su mula, apareció tras una densa polvareda que levantaba una punta de ganado que ella iba arreando. Paula la miró, era hermosa, fue hacia ella y cayó presa de terribles convulsiones. La zarca descabalgó, le puso una alforja debajo de la cabeza y metió la punta de un ruedo de su falda a la boca para evitar que se mordiera la lengua. Y con cariño limpiaba la espuma que aparecía por la comisura de los labios y esperó a que se tranquilizara. Paula, la virítica, se tranquilizó, abrió los ojos. Zarca, he venido para amarte y servirte. Contaban los cumananeros en sus verseadas que la zarca y Paula la virítica sellaron su unión con la sangre menstrual de sus cuerpos como juramento de mantenerse unidas sin contacto con varón, y que se establecieron en las afueras de un pueblo alejado, y que si bien era la zarca la que con su puñal defendía y protegía la miel de sus panales, fue Paula la virítica quien le anunció el magnífico destino como capitana de bandoleros. Pero que eso sería después de algo muy terrible, después de una gran desgracia. Y como tenía la facultad de ver el futuro, Paula le indicaba a la zarca el lugar, la fecha y el momento exacto para los asaltos. Y también le indicaba a los animales que debía apostar en la riña de toros y en las peleas de gallos. Paula la virítica, supo desde el primer momento que escuchó la voz del cacto sagrado que cuando la zarca fuese capitana de bandoleros ya no estaría con ella y que eso sería muy pronto. Por eso, tenaz, se dedicó a disfrutar la dicha que le fue otorgada. Por eso nada dijo cuando la zarca anunció que se ausentaría 2 días porque tenía que ir a negociar una punta de ganado robado. Paula acompañó a su compañera hasta donde empezaba el descenso de la trocha y se quedó allí hasta que se perdió de vista. Volvió a la cabaña, lavó la ropa, ordenó las pertenencias de su compañera, tomó el puñal que la zarca le había dado para que se defendiera, lo usaría con ella misma. Salió de la cabaña, se fue a la quebrada y sobre una piedra empezó a afilar el puñal, a pulirle el filo, y cuando ya el final parecía inminente, la mano férrea del mulato Chepecera se le impidió, la redujo, la volteó y la violó como una bestia. Después que hubo obtenido la primicia, se la pasó al Borrao Caigua, que era su lugarteniente, y al resto de forajidos. Cuando todo eso pasó, Paula la virítica lavó su cuerpo, se cambió de vestido, se fue al borde del precipicio y se lanzó. Se mató. Los lugareños recuperaron el cadáver y le dieron sepultura. A los 2 días volvió la zarca. Nadie la vio llorar. Se fue hacia el túmulo, quitó la cruz, desenterró el cuerpo de Paula que ya se estaba descomponiendo. Y lo llevó nuevamente al fondo mismo del precipicio. Allí cavó una nueva tumba, le dio sepultura, pero sin cruz. Y al calor de una hoguera la veló durante toda la noche.
casi hasta el amanecer. Todavía entre dos luces montó su mula y se fue a las jalcas más frígidas. A las 2 semanas volvió. No entró a la cabaña, la miró desde fuera, la cabaña donde había sido feliz con Paula. Le prendió fuego. Impávida, permaneció allí hasta que quedó reducida a escombros. Entonces montó su mula nuevamente y se fue. Se fue. Se estableció como matarife en Morropón. Allí averiguó dónde se escondía el mulato Chepesera. Averiguó que la gula del mulato Chepesera por la carne de las doncellas era insaciable y que donde quiera que fuera se jactaba de lo que le había hecho a Paula la Virítica y juraba que a la Zarca también la haría mujer de verdad. Averiguó que el mulato Chepesera quería matar al bandolero El Cutiles para quedarse con sus hombres y con los lugares, con los territorios que él dominaba. Exactamente le informaron que dentro de 3 días el mulato Cutiles sería emboscado. El mulato Chepesera le tendería una emboscada al Cutiles en el convoyo que conducía a la Vega Honda, por donde tenía que pasar el Cutiles para irse a su cueva. Allí lo esperó la Zarca, a la entrada del desfiladero con la mula atravesada, hasta que apareció el mulato. ¿Así que quieres hacerme mujer, mulato? Bueno, pues, para darte gusto he venido. Baja del caballo. Ven, porquería, que quiero que me hagas lo que le hiciste a mi Paula. El mulato saltó del caballo, ensayó unos pasos felinos, imitando groseramente el asedio del macho a la hembra. Todavía no ha nacido el gallo o la gallineta, que me pise el poncho. Pero la bravata del mulato fue inútil. De un solo paso, la Zarca le cercenó una oreja. Te caparé, mulato. Te caparé, te quedarás capón, te mataré y no dejaré que te entierren. Da un paso adelante, un giro, un paso atrás y ¡zas! Tremendo corte en el brazo al mulato que acabó con lo que le quedaba de habilidad y de confianza. El mulato, ensangrentado, dio la espalda y se fue corriendo. Los bandidos dejaron de alentar a su jefe y miraban aterrados y fascinados a la Zarca, que corrió tras el mulato, le dio alcance, hundió el puñal hasta encontrar el corazón y con saña y con locura le cercenó los genitales. ¿Hay algún otro macho que quiere hacerme mujer? Tú, Borrao Caigua, que eres su lugarteniente. No, Zarca, no me mates, Zarca. Yo te voy a obedecer, Zarca, te voy a obedecer. La Zarca saltó a su mula, se puso al mando de los hombres y ordenó al galope, al Cutiles, hasta encontrarlo. Por ti vengo, Cutiles. No hubo duelo. El Cutiles no quiso batirse. Entonces no era verdad, como decían, que Cutiles era compactado con el diablo. Pero todavía quedaba algo por resolver. La Zarca no olvidaba que los hombres del mulato habían ultrajado el cuerpo de Paula la Virítica. Puso las cuadrillas frente a frente. La del mulato, la del Cutiles, y les dijo que solo los más valientes merecerían que ella los capitaneara. Tendrán que batirse a muerte, cada
cada uno con su cada uno. Tú no, Borrao Caigua, tú te bates conmigo. Aquello fue un caso de puñales. El primero en caer fue el Borrao Caigua. Así la Zarca se hizo de su cuadrilla de hombres guerreros y perversos. Durante 3 años asolaron el medio Piura, los caminos de Bajo Piura, las haciendas entre Morropón, Chulucana, Tambo Grande, Guapa, Las Ñómalas, Chapica, Poclús, Yapatera, Talandracas, Vicús, El Ala, Bigote, Papur, Monte de los Padres y otras más. En esa circunstancia llegó la nombradía a los oídos de Carmen Domador. Él averiguó que por ese tiempo la Zarca había puesto su cuartel por las lomas que estaban más allá del caserío de la Encantada. Allá fue cuando cerraba la tarde. No permitió que ninguno de sus hombres lo acompañara. Fue solo y desarmado, solamente con su vihuela, su guitarra, enfundada en cuero, colgando en el arzón de su cabalgadura. 2 o 3 veces fue interceptado por vigías de la Zarca, pero al ver quién era, lo condujeron por el tupido algarrobal hasta el rancho de la Zarca. Uno de los hombres entró en la cabaña, habló al oído de la capitana. Ella cogió sus armas y salió al portal. Así que quieres tomarme, domador. Yo no he venido a batirme contigo, Zarca. Yo he venido a cantarte. ¿Y no sabes que a la Zarca no le gustan las canciones? La canción que he hecho para ti te va a gustar. Es diferente a todas. Te estrujará el corazón, como que me llamo Carmen Domador. ¿Y qué apuestas, mulato? ¿Qué más valioso que el oro me puedes ofrecer? Mis testes, Zarca. Mi hombría es lo más valioso que te puedo ofrecer. ¡Ah! Me gusta. Baja del caballo. El mulato descendió del caballo, cogió su guitarra, hizo una venia y se dirigió hacia el tronco de algarrobo que hacía de pollo a la entrada de la cabaña. Desenfundó su guitarra, tan famosa como su valentía y su astucia. ¿Quieres un trago, domador? Todavía no me he hecho merecedor a esa complacencia. ¡Basta entonces! ¡No se hable más! Y arranca con tu mierda detonada mientras yo voy afilando mi cuchillo. Los versos y los trinos de la guitarra de domador cantaron con tono decente y sin ñisca de desaprobación ni escarnio, la justa pasión de amor entre la Zarca, la bella Zarca, y Paula la virítica. Con inflamados versos de amor llevó eso hasta las alturas. Ya era de noche cuando callaron la voz y la guitarra. Se hizo un silencio que pareció eterno hasta que la Zarca dio su veredicto. Serás mi huésped, domador. Puedes quedarte esta noche. Enseguida ordenó que diesen de comer y de beber como correspondía a la alta jerarquía del huésped. Ella montó su mula y se internó por la espesura del bosque de algarrobos y de ceibos. La segunda noche, Carmen Domador cantó la historia de Paula la virítica. Desde que el cacto le reveló la existencia de la Zarca y le mostró la imagen, el largo peregrinaje de ella en busca de la imagen que le fue revelada, la epifanía del encuentro de las dos. Fue un canto inmenso de amor, pero la segunda parte fue un desgarramiento, porque Domador denunció el ultraje del que había sido víctima Paula la virítica, y el tono de lamento por el dolor de la Zarca terminó convirtiéndose en un grito final desgarrado de juramento de justiciera venganza. La Zarca
estaba como salida de sí. Nadie pudo dar testimonio de que por su mejilla rodaran lágrimas, pero sus ojos azules, verdosos como las turquesas, tenían un matiz acuoso, y suavizando el tono de mandato, de orden que le era característico, le pidió a Domador que se quedara una noche más. Y este pedido se repitió varias noches. Una de esas noches, la zarca apareció con un clavel detrás de la oreja, trascendiendo a aromas femeniles de flores silvestres. Acercó su rostro al de Domador. Ahora, Domador, quiero que me cantes los versos de tu propia historia. Estoy para servirte, Deidamia. ¡Cuidado, Domador! Si mi nombre de zarca no te gusta, llámame la zurda o la capadora, pero no me rebajes. Domador se desconcertó, miró el tablón que hacía de mesa. Había una botella de caña de primera, como siempre. Se sirvió una copa, otra, y arrancó con tono de triste los versos que contaban el infortunio de su nacimiento, cuando su padre, mulato esclavo, fue asesinado y su madre, señorita de alta alcurnia, se fue al precipicio y se lanzó como Paula, porque el altanero padre le arrebató la criatura apenas recién nacida y se la entregó a un peón de la hacienda con orden de que lo matara. Esa noche, Carmen Domador no podía dormir por la aflicción del recuerdo. Se daba vueltas y vueltas en la tarima cuando escuchó que se abría la puerta del cobertizo y alguien venía hacia acá. Cogió su puñal y se puso en guardia, y fue distinguiendo que quien venía era una mujer alta, hermosa, desnuda. No es ese el puñal que vas a necesitar para probar mi miel, Domador. Las primeras ofrendas fueron para saciar las exigencias de la carne. El cuerpo reclama golosas apetencias y la piel quiere ser acariciada. La zarca y Domador dieron asueto a sus hombres sin plazo fijo, que si querían podían ganarse la vida por los caminos por cuenta propia. Entre respiro y respiro de sus campañas de amor, se fueron contando sus vidas. Ningún secreto fue mezquinado. Ella le hizo conocer todos sus dominios, hasta los parajes más secretos, y él tuvo el placer de verla en su regocijo, desvestirse y entrar desnuda a bañarse en los ríos, y después salir y tenderse desnuda al sol para secarse. Deidamia, Deidamia, Deidamia. Con el correr de los días sintieron avidez de esparcimiento, sintieron el capricho de que el mundo entero los viera, que hasta el amor más escondido quiere la proclama y la canción de su dominio. Los vieron felices por batanes, por yapatera, por tacandracas, por loma negra. Poseídos de celos enceguecedores, juraron no tener ojos más que para ellos mismos, y hallaron placer en las trivialidades, en las cosas simples, en las tómbolas, en las ferias, en un chicherío con una ramada amplia para el baile. Comieron y bebieron hasta hartarse. Y ella, que se creía negada para el baile, bailó, balzó, danzó. Sus ojos
azules verdosos como las turquesas, tomaron un matiz cálido, grato, y la sonrisa iluminó su rostro permanentemente. Pasado un tiempo, ya en el campamento, ya de vuelta al campamento, Domador le propuso a la zarca juntar las bandas. No solo asaltarían las haciendas, entrarían en las ciudades y cuando tuvieran llenas de oro, de alhajas, de plata, cantidad suficiente de alforjas, se embarcarían por el mar, se irían a un país lejano donde pudieran rehacer la fatalidad de sus vidas. ¿Y quién será el jefe de la banda, Domador? ¿Tú? Los dos. En una banda no hay lugar para dos jefes, tú lo sabes, Domador. Seré tu lugarteniente, tu fiel lugarteniente, zarca, te lo juro, te lo prometo. Tú no has nacido para recibir órdenes, Domador. Carmen Domador, ha llegado el momento de batirnos. De Idamia, carajo. Mi nombre es la zarca, no lo olvides, mulato. No puedo batirme contigo. Eres mi mujer, yo no soy tu mujer, yo soy la zarca. Si tanto dices quererme, demuéstramelo peleando contigo. Domador trató de persuadir a la zarca que no había justicia por qué combatir, pero ella, con palabras cada vez más gruesas, con palabras cada vez más soeces, más ordinarias, empezó a proferir insultos hasta que mancilló su honor de macho. Bueno, tú lo has querido, Deidamia. ¡Carajo! Te haré comer esa insolencia. La zarca atacó con furia, con puñal. Domador resistía las abandonadas, esquivaba, pero no atacaba. ¡Me estás ofendiendo, Domador! ¡Ataca! Si tanto dices quererme, demuéstramelo peleando. ¡Ataca! No me rebajes a tu inferior, o me matas o te mato. Entonces, Domador entendió la atormentada doctrina de la zarca. Cuentan que la única vez que vieron llorando a Carmen Domador fue cavando la tumba de la mujer de su vida.